Buenos días, alumnos de quinto y secundaria. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. En esta sexta semana, en este tema 6, vamos a continuar con la historia del Perú y en la clase anterior estamos dejando atrás lo que fue el primer militarismo y estamos pasando a lo que es la República Aristocrática, ¿sí? Comprende más o menos en los años 1895 a 1919, ¿sí? También en esta clase y en la siguiente vamos a repasar o vamos a ver qué gobiernos están involucrados acá, desde dónde inicia hasta dónde finaliza y cuál es la consecuencia de este gobierno, esta república aristocrática, ¿sí? Pero en esta clase vamos a ver un poco el marco conceptual, ante qué sociedad están tomando el poder, qué problemas sociales, qué problemas económicos se va enfrentando y cómo se va a ir desarrollando. Y la siguiente clase vamos a desarrollar gobierno a gobierno, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a un poco dar el marco conceptual de este tema, ¿sí? En este gobierno, en este periodo, el que predomina es una oligarquía, obviamente, agroexportadora y financiera, ¿no? Y también en algún momento el civilismo, ¿ya? Porque aquí no tiene que ver, los militares no están en el poder, terminó la clase anterior, en la etapa anterior, aquí ya son civiles, pero no cualquier civil, es precisamente una clase dominante, la oligarquía peruana, que vamos a ver su situación o cómo se viene desenvolviendo entonces, ¿sí? Ahora, obviamente este régimen oligárquico es un régimen represor, ¿ya? Oprime completamente a la sociedad, ¿ya? La economía en este entonces, ¿ya?, se desarrolla a través de lo que es industria y finanzas, obviamente en favor de ¿quiénes? En favor de un capital extranjero, ¿sí? Entonces, estamos amarrados a un capital extranjero, inglés o norteamericano, alemán, sobre todo los dos primeros, inglés y norteamericano, ¿ya? Entonces, los países precisamente no desarrollados dependen de la economía de ellos para que pueda desarrollarse. Un desarrollo de industria a medias, porque en realidad lo que más aportaba el Perú era materia prima, ¿ya? Entonces, vayamos un poco. En este aparente desarrollo económico del Perú se basa principalmente en sus relaciones precapitalistas, ¿no? O sea, estas relaciones que crea el gobierno hacia la mayoría del pueblo para que puedan precisamente satisfacer sus intereses. Ahora, estas relaciones no son necesariamente las adecuadas, muy por el contrario, son relaciones que generan dependencia, generan esclavitud, generan abuso, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a estudiar cada una de esas relaciones, cada uno de esos medios que usó la oligarquía, ¿sí?, la aristocracia peruana, para tratar de dominar a la masa peruana, a la masa del pueblo peruano, pero que no fue bien aplicada, muy por el contrario, empezó a generar mucho descontento y mucho abuso, ¿sí? Entonces, la denominación de república aristocrática precisamente indica a un reducido grupo de familias, de personas, cuyo poder, ¿en qué se sustentaba? ¿Por qué tenían poder? Porque tenían tierras, propiedades, minería, comercio, importación, exportación o la banca misma que se estaba formando. Ahora, ellos manejaban el gobierno, el legislativo, el judicial, los tres poderes, y obviamente aparte de tener este poder en todo lo económico, hacían relucir estos apellidos de origen colonial, ¿no? Los grandes apellidos que venían. En base a eso, ellos trataban de sustentar su poder. Mientras que en esta segunda parte de esta misma etapa, que es el civilismo, o sea, el gobierno aristocrático civil, también hay un predominio político, ¿sí?, de un partido. En este caso ya no hay una aristocracia, un grupo de personas, de un partido. Pero obviamente este partido, ¿quiénes lo integran? Un grupo de amigos, de familias, de gente que tenía ese poder económico. Obviamente todo esto relacionado al comercio, a la agroexportadora, ¿no? La oligarquía agroexportadora que sacaba, pues exportaba la materia prima acá. Entonces, vamos a ver un poco la economía y las sociedades entonces, de ese momento, ¿sí?, de cuando inicia esta etapa. El Perú es un país obviamente agrícola, pero después recuerden que hemos estado en la guerra de caudillos. Entonces, después de esto era agrícola, pero estaba
desarticulado prácticamente todo lo que era la agricultura. ¿Y cómo funcionaba eso entonces? Las grandes haciendas. Las grandes haciendas, latifundios, terratenientes eran los que controlaban. Era un tipo a lo que vendría a ser un gobierno de sociedades, de una sociedad antigua, un gobierno de feudos donde el señor feudal dominaba a toda su gente. Algo así era acá los hacendados, los terratenientes, y producto de eso aún nos quedan algunas haciendas, pocas ya, la mayoría ya se desarticuló. Aquí en Puente Piedra también había alguna, ¿sí? Pero ya, eso sería otro tema. Pero había haciendas como la de Azúcar, Hacienda de Tal, en distintos lugares, sobre todo en el norte, en el sur y en el centro, en la sierra, habían estas grandes haciendas en donde los señores hacían y deshacían, ¿sí? Hacían y deshacían, y obviamente se enriquecían, pero quienes sufrían, la clase del pueblo era el que sufría, era la clase dominada. En todo lo que era el norte, por ejemplo, eran todo lo que eran eran terratenientes dedicados a la caña de azúcar, algodón y todo eso. En la Sierra Central, por ejemplo, estos del norte manejaban un capital, ¿cómo se llama? Un capital inglés. En la Sierra Central, el capital inglés fue cambiado, fue dejado de lado por el capital precisamente norteamericano, de todo lo que eran las minas, Cerro de Pasco y todo eso, también igualito. Habían señores que se encargaban de explotar todo eso, claro, explotando a la población, y ellos empezaron a enriquecer, ¿no? Ahora, aquí va a venir un detalle, ¿sí? En las sierras del sur, en Puno, Arequipa, también habían cambios significativos en ese aspecto, ¿sí? Igual, habían hacendados, habían latifundios, las personas que trabajaban, que eran explotados, eran prácticamente sometidos a una servidumbre, entre comillas, a una esclavitud, ¿ya? Ahora, estos hacendados ganaban obviamente, pero ¿qué pasaba? No invertían en ese, ponte, tengo mi hacienda en el sur, en Puno, en Arequipa, gano un montón con la explotación que tengo a la gente que trabaja en la lana, lo que trabajaba ahí, pero no invertía en ello, pues no invertía en mejorar su calidad de vida, no invertía, ¿qué hacía? Yo tenía mis negocios propiamente en Lima, e invertía en esos negocios, ¿no? De exportación, importación, todo lo ganado acá, salía de este lugar del Perú, lo invertía en mi empresa, obviamente, y precisamente esta empresa ganaba o perdía, pero no, en lugar de donde salía toda la materia prima no se veía beneficiado en nada. La gente que trabajaba ahí no se veía beneficiado en nada. Imagínate. Entonces, eso se llamaba precisamente los enclaves, ¿no? Eran negocios de enclaves. Tenían la empresa que funcionaba con capital extranjero y todo esto, y tenían sus territorios en el cual él tenía toda la autonomía, pero no había una reciprocidad, no había pues una inversión. No había dos tipos de enclaves, el enclave agrario y el enclave minero, ¿no? Los agrarios estaban ubicados, ya les dije, en la costa norte, todo lo que era algodón, caña de azúcar. Aquí pues obviamente todo esto se explotaban, apellidos de renombre, ¿no? Capaz algunos de ellos ya no existen. Capital inglés, ahí sobre todo en el norte, capital inglés. La familia Grace, los Gildemeister, etcétera, eran pues los grandes latifundistas que tenían hectáreas, miles de hectáreas ahí, y obviamente eran los varones del azúcar y todo. También tenían, pues, por ejemplo, los Aspillaga, Manuel Candamo, que en algún momento llegó a ser presidente, López de Romaña, y muchos de ellos también por el lado del sur, también eran terratenientes, grandes, gente que tenía un poder increíble por el territorio y por cómo llevaban eso. Por otro lado, los enclaves mineros, ubicados en la Sierra Central, Cerro de Pasco sobre todo, predomina, como le dije, el capital norteamericano, ¿sí? Igualito, de igual manera, poco a poco se hicieron de más poder, pero no desarrollaron mucho en ese lugar, ¿no? Ahora, en el sector urbano también hubo grandes cambios, ¿sí? A principios del siglo XX, la ciudad estaba, por ejemplo, había una producción artesanal, ¿no? En todo lo que vendría a ser la ciudad de Lima, distintas ciudades grandes. Habían precisamente los artesanos que hacían vestidos, calzados, muebles, todo. Eran pequeños propietarios, lo que vendríamos entre comillas a decir ahora un poco los independientes, que tenían bajo su mando a ciertos trabajadores, los operarios, ¿no? Ellos también, obviamente había cierto abuso y todo, pero ellos se encargaban de dirigir eso, ¿no?
pero poco a poco entran las grandes empleos, en las grandes fábricas, las tecnologías de vanguardia, y obviamente entre una producción artesanal y una producción de fábrica hay una gran desventaja. De fábrica es más cómoda, la artesanal no, y la artesanal son desplazados hasta que al final ellos mismos se van a convertir incluso en lo que son los obreros, ¿no? Entonces, ya el sistema económico que se manejaba entre los pequeños artesanos se ve roto y tienen que entrar en todo lo que es las fábricas, todo lo que es un sistema capital grande, y ya no son independientes, sino que ahora son obreros. Entonces ahí también se va dando este origen de la clase proletariada y la clase precisamente de los obreros. Ya que más adelante también va a haber conflictos. En grandes marcas, grandes capitales, ¿no? Vitarte Ducán, Fox, Donofrio, Fiel, etcétera. Alguno de esos apellidos lo conoces hasta ahora. ¿Por qué? En ese entonces se hicieron grandes. Ahora capaz ya bajó. Pero hasta cierta década de los 70, 80, 90 aún seguía precisamente ese estilo de sociedad aquí en Perú. Ahora, en la economía, obviamente durante la República Aristocrática el país es, como te decía, el país tiene distintas formas de llevar esto, de mecanismos de unir, de jalar a la población, de unir a la población, y uno de ellos es el enganche, ¿no? Ahora, en el enganche, obviamente hay una fuerza de trabajo, hay unos grandes terratenientes. ¿Cómo hacían para agarrar a los campesinos que sean prácticamente abusados forzados y abusados en el trabajo? Como eran campesinos que no tenían tierra, habían sido quitados sus tierras, ellos le hacían un contrato en el cual recibían por adelantado un sueldo, ¿no? Un determinado pago. Ahora obviamente este determinado pago y por tener alguna tierrita, alguna parcelita, pero eso que hacía, les amarraba a que ellos trabajen y trabajen por un tiempo indefinido bajo su mando. Y a medida que ellos le iban dando un poco más, le iban prestando algo, entre comillas, mínimo, ellos se endeudaban más y estaban amarrados a seguir trabajando para ellos en condiciones realmente deplorables, ¿no? Esto era llamado como el enganche. Esto se dio en la región minera, se dio también sobre todo en la región minera, pero también se dio en la parte de agricultura igual, ¿no? En lo que es azucarera, algodonera, en el norte. Entonces era el contrato de enganche. Toma, yo te doy algo para inicial, ya que te estoy dando un inicial, hazme el contrato, te doy para tu parcelita, no sé, unos metros de donde puedas vivir, y ya, pero tú vas a trabajar para mí un año, ya te presto, no sé, una cantidad mínima más, ahora va a ser 2 años, y así ya al final tenía 20, 30 años ya condicionados a trabajar con él, a un precio mínimo, un salario recontra mínimo si es que lo tenía, ¿no? Ahora venía otro sistema de explotación, ¿cuál? El yanaconaje. Y ustedes recuerdan, si recuerdan, esta palabrita viene incluso un término incaico, ¿no? Precolonial, que se siguió vivo en la colonia y siguió vivo en la República Aristocrática, imagínate, ese que eran independientes y todo. ¿En qué consistía? Precisamente consistía igual, en que un hacendado, precisamente una persona de poder, obligaba, entre comillas, al trabajo forzado a toda una ciudad, ¿no? A cambio de una pequeña parcela, una pequeña parcelita para que ellos puedan cultivar, vivir, tú tenías que trabajar para mí, a trabajar en mis chacras, en mis haciendas. Esto se dio sobre todo en la zona sur, Puno, Cusco, Apurímac, en toda esta zona, ¿no? Y obviamente tú trabajas para mí, yo no te pagaba, pero ya te había dado tu tierrita, ya podías vivir ahí, ya podías tener algo para ti, pero tú trabajabas para mí, me dabas riqueza a cambio de una miseria, entre comillas, que venía a ser eso, ¿no? Entonces imagínate, ya tenía amarrado otro sistema, era otra forma de explotación hacia la gente más humilde, hacia la gente que no tenía nada. Viene otra forma de explotación más fuerte, que esto viene a ser en la selva. También se va a dar por estas épocas la famosa fiebre del caucho, ¿no? El caucho extraído de los árboles del caucho en la Amazonía, precisamente Brasil y Perú, se dio con tanta fuerza que algunas familias se fueron ahí y explotaban. Ahí viene la famosa correría. ¿En qué consistía este sistema? Era obviamente uno de los más brutales e inhumanos. Las expediciones agarraban a prácticamente tribus amazónicas. Recuerden, si ahora no hay una buena comunicación entre la Amazonía y las ciudades grandes, imagínate en esa época. Ahora que tienes avión, internet, tienes todo, no hay una buena comunicación, aún tienes pueblos prácticamente aislados. Imagínate en esa época. Entonces, obviamente,
atrapaban tribus completas, los esclavizaban, entre comillas, y les hacían precisamente trabajos forzados, todo. Gente moría, y un grupo de personas obviamente se enriquecía, imagínate, ¿no? Encadenados, prácticamente esclavizados, ¿no? Una semi-esclavitud. Este se llamaba la Correira. Pero también había otro que salió en la zona de Loreto, de Iquitos, la famosa habilitación. Ya, y consistía algo similar al anterior, igualito, tenía que ver con lo que es el caucho, personas grandes, bueno, entre comillas se puede decir empresarios, que igualito agarraban a estas personas de la Amazonía, lo igualito los introducían en este ambiente y obviamente los seguían explotando millones de nativos prácticamente murieron ahí en fosas comunes, en todos, cientos de nativos, no, millones capaz, exagero la palabra, pero cientos de nativos murieron ahí, hasta miles podría decir, fosas comunes los enterraron y seguían explotando, sucedió tanto en Iquitos en Perú como en Manaos en Brasil. Ahora, esto llega obviamente a un descontento social, por ejemplo en este caso, estos dos grandes terratenientes como es Fiscar y Arana, en algún momento también van a recibir lo suyo, ¿no? Van a recibir las consecuencias de su explotación y la misma gente, los mismos nativos van a terminar matándolos, ¿no? En todo esto. Pero esto también que va a crear incluso en Iquitos, ante todo esto, va a crear una clase sobresaliente que hasta en algún momento va a querer independizarse, de crear una república, una federalización de Iquitos, ¿no? Pero bueno, fue rápido, un Estado federal lo quería hacer, fue rápidamente desarticulado, pero igual, ¿por qué? Porque incluso lo ganado ahí es como viene ahora, ¿no? La tala ilegal, hay gente que se va enriqueciendo, pero no, como es ilegal no pasa nada al Estado, igualito acá el caucho no beneficiaba al Estado, muy por el contrario, solo estas personas se enriquecían, ¿ya? Ahora, en la política obviamente estamos hablando de la oligarquía civilista. Eran pues un grupo, como lo manifesté antes, un grupo prácticamente aislado, un grupo que se beneficiaba entre ellos, pero ¿qué pasó? Como el beneficio era para ellos, la mayoría de la población estaba en descontento, entonces nunca llegaron a articular una buena relación con el pueblo ni organizar un buen Estado. Se podría decir que fue una de las oligarquías o prácticamente a nivel latinoamericana, pues la más pobre, ¿no? La mayoría de las oligarquías latinoamericanas buscaban coleccionar a su país para poder crecer. Acá no, acá se enriquecían ellos y el pueblo era cada vez más maltratado, la brecha social era más grande y al final pues crea toda esa sociedad que tenemos ahora, ¿no? Una nación que no se articuló a tiempo, una nación que creó muchos huecos, muchos vacíos, una consecuencia de un atraso de distintos pueblos, regiones enteras prácticamente atrasadas, otras desarrolladas, otras atrasadas, territorios perdidos ante los países vecinos, porque no había quien los defendía. Al final la misma población se sentía más a gusto con tal país, como sucedió en Brasil, que decidieron irse para ahí y simplemente el territorio peruano se fue cortando poco a poco. Entonces, ¿por qué? Porque esta clase política fue tan débil y fue tan corta en visión que solamente buscaba el beneficio propio y de su círculo en vez de desarrollar unas grandes políticas o una industria propia que pueda sustentar al Perú. No, dependió del ingreso del capital extranjero, del comercio extranjero, países como Estados Unidos, como Inglaterra. Poco a poco, al final eso tuvo un precio, ¿no? Hubo un descontento, la misma gente obviamente ya poco a poco perdió el interés, perdió precisamente esta visión y poco a poco las mismas clases sociales chancadas, machacadas, al inicio pues tampoco, por eran de la Amazonía, eran de la sierra, tal esto, tampoco se unían, pero poco a poco, ante tanto abuso, van a empezar a unir ideologías y todo eso, y al final van a ver que hay cierta, entre comillas, cierto descontento social que va a generar una debacle en esto, ¿no? Pero una de las consecuencias nefastas es esto, un atraso entre los pueblos, una brecha social grande, una deuda grande también para el Perú, un país que seguía desunido. ¿Sí? Entonces, ya en la siguiente clase vamos a tocar tema punto por punto
gobierno tras gobierno que da en este periodo, ¿sí? Te pongo actividades a responder en base a lo leído, ¿sí? En base a algún cuadro comparativo que me tienes que hacer, por ejemplo, con las 4 formas de explotación que hubo, características de las sociedades, algunos términos a definir, las características de la política en esta etapa, y el problema que generaron estos gobiernos, ¿no? Y cuál fue la consecuencia más notoria, que lo acabo de decir hace un momento. Ojo, no se olviden de enviarme todo esto al nuevo correo jc.rodríguezl2020. ¿Por qué? El anterior ya está lleno y va a rebotar mucho sus correos, por favor, ¿sí? A ese número que está ahí, al número de siempre, cualquier duda. Muy bien, muchachos, nos vemos hasta la siguiente clase.